pasada, en la parte final, observaron lo que coloqué allí, los que han descargado, me imagino que todos han tenido que haber descargado, hayan ingresado o no hayan ingresado a la clase pasada, me imagino que todos se han dado el espacio de descargar las diapositivas, ¿no? Porque para eso es. ¿Verdad? ¿Sí lo descargaron? ¿Sí observaron? ¿Sí leyeron lo que dijo ahí el mensaje? Ahorita lo voy a comprobar, a ver. Porque si no, no creo que también sea en vano eso de que uno les envíe el material. Solamente que para llenar ahí. No creo que sea así, ¿no? Me imagino que todos ya han descargado, hayan ingresado o no hayan ingresado a la clase de la semana pasada, tienes que descargar el material para verlo, para verificarlo, para observarlo y para hacer la tarea en el caso de que se deje. Y si no, pues igual para ir anotando en mi cuaderno. A ver, ¿observaron lo que yo les envié ahí? ¿Qué dicen? ¿Nada, chicos? Ceci, ¿tú me escuchas? Ceci. Sí, profe, sí lo escucho. Ah, ya, pero no sé, ellos, nadie de ellos me escucha. Así parece tan sordos. Sí, profesor, sí lo escucho. Ya, te preguntaba, ¿observaron las diapositivas que envié la semana pasada? Hola, dime sí o no. Parece que no. Ay, 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 Dios mío. Bueno, Ceci, yo voy a iniciar, no sé si me escucharán o no, pero ya, yo voy a seguir dando la clase. Ya, profe. Sí, no sé. A ver. Bueno, hoy, 8 de mayo, vamos a iniciar. Estábamos recordando nosotros la semana pasada con respecto a la geometría. Y tenía acá algunas preguntitas como para que me ayudasen a responder, pero veo, por lo visto, veo que no pueden ni siquiera responder, entonces, penosamente lo haremos acá. Si alguien se anima a responder, si alguien por ahí puede, quizás el internet está llegando muy lento, no sé, pero pueden ya, me avisan, ¿no? Pueden participar. Bien, tenemos. Habíamos dicho, ¿qué es la geometría? Pues teníamos conceptos desde cómo se componía la palabra geometría, ¿no? Que venía de geo, tierra, y metría, que hace referencia a lo que es medida. Entonces,
era aquella parte de la matemática que se encargaba, pues, de verificar, de estudiar, de darle respuesta a todo aquello que tiene que ver con un cuerpo, con una medida, ¿no? Con una línea, con una recta, con un espacio, con una localización, ¿no? Todo aquello que tiene que ver con medida, con perímetro, con área, con volumen, ¿no? Con distancia, ¿no? Con largo, con ancho, todo eso de ahí hace mención al uso de la geometría, ¿no? Muy bien. Dice, ¿cómo se clasifica la geometría? También habíamos indicado, también habíamos dicho, pues, que la geometría se clasificaba en varias ramas, ¿no? Teníamos por ahí la geometría analítica, teníamos por ahí la geometría euclidiana, la no euclidiana, ¿no? La geometría del espacio. Entonces, no solo era una sola geometría, sino que habían varias, ¿no? Geometría descriptiva, geometría analítica, no euclidiana y geometría euclidiana, ¿no? Aparte que también había una geometría riemanniana, también una geometría riemanniana que ya va más allá, ¿no? Ya en espacios diversos, ya no solamente en R3, en R4, sino en otros espacios. Entonces, solo para darnos cuenta de que no es una sola la geometría. La geometría es un mundo inmenso, ¿no? Y también habíamos visto cuál es el tipo de geometría que estamos estudiando, ¿no? Les había dejado esa pregunta también. ¿Cuál es el tipo de geometría que nosotros estamos estudiando? ¿No? Nosotros estamos estudiando la geometría del colegio, es la geometría euclidiana, ¿no? Es la geometría también llamada geometría plana, ¿ya? La geometría de colegio es la geometría euclidiana, también conocida como la geometría plana. Y en veces también se llega a la geometría no euclidiana, que viene a ser la geometría del espacio, ¿no? Entonces, hasta ahí es donde nosotros podemos llegar y eso es lo que nosotros estudiamos. Entonces hay que tenerlo bien en cuenta eso de ello, ¿correcto? Muy bien. Entonces, continuamos. Muy bien. Entonces, eso es lo que estábamos recordando del día de la semana pasada, el día sábado, cuando estuvimos trabajando con respecto a los primeros conocimientos y definiciones de geometría. Vamos viendo este problemita que tiene que ver mucho con lo que nosotros estamos trabajando. Recuerden que nosotros venimos trabajando desde los cuadriláteros, venimos trabajando desde el cuadrado, del rectángulo, del rombo. Semanas atrás habíamos visto, habíamos conocido este tipo de figuras planas y también hemos visto, hemos recordado sus fórmulas. Se había quedado, se había dejado, se había indicado de que los estudiantes, para un mejor aprendizaje de estos modelos, de estas fórmulas, les recomendé elaborasen un formulario. Hemos quedado con los que en esa oportunidad entraron a la sesión, hemos quedado en que tienes que realizar tu formulario para que de esa forma puedas tú ir aprendiendo. Lo de realizar un formulario es una estrategia de estudio, ¿ya? Entonces yo te recomendaba esa estrategia para que la puedas usar y puedas así tener un mejor aprendizaje con respecto a cada una de las formulitas que se otorgaba ahí para otorgar el área, para otorgar el perímetro de lo que son estas figuras cuadradas o cuadriláteros o figuras o llamadas paralelogramos también, ¿ya? Porque estaban formadas por rectas paralelas. Muy bien. Entonces, tenemos ahí un problema, el cual indica, dice, Manuel desea acercar un lote que había comprado
Dicho terreno tiene forma rectangular, cuyas medidas son 16 metros de largo y 6 metros de ancho. ¿Cuánto gastaría en cercarlo si el metro de alambre tiene un costo de 7.5, o sea, de 7 soles con 50 céntimos? Entonces tenemos acá, lo primero que nosotros tenemos que rescatar es los datos. Lo primero que hay que rescatar son los datos. Entonces yo me puedo dar cuenta de que acá me están otorgando como dato, pues, un primer dato que yo podría rescatar es que son 16 metros de largo, o sea, más o menos me está indicando que tiene forma rectangular, me indica el problema. Acá hay un primer dato, forma rectangular, acá lo dice, forma rectangular. Entonces, yo puedo hacer mi forma de rectángulo. Ahí está. Y yo tengo 16 metros de largo, entonces tengo por acá mi 16 metros de largo, son metros. Y tengo 6 metros de ancho, por acá tengo 16 de largo y tengo 6 metros de ancho. Ya identifiqué mis datos, recuerdan que los pasos para resolver un problema son primero identificar los datos, leer bien el problema para poderme dar cuenta de qué trata. ¿Quién es el personaje principal? Ya hemos dicho que el personaje principal es acá Manuel, me está indicando, Manuel. ¿Qué pasa con Manuel? Que desea cercar. ¿Qué significa cercar el terreno? ¿No? Significa encerrar, significa marcar, pero todos los lados del terreno, ¿no? Eso es lo que desea hacer, eso significa cercar, por si acaso, ¿no? Eso quiere decir que acá mi amigo Manuel, ¿qué es lo que él quiere hacer, no? Él quiere hacer esto, ¿no? Esto, quiere hacer esto, quiere hacer esto, quiere hacer esto. Eso quiere hacer, ¿no? Esto viene de cuando mencionamos la palabra cercar. Eso es lo que él quiere, más o menos para tenerlo en cuenta y saber qué es lo que estamos haciendo, porque eso es también lo importante de un problema. Ahí está, ¿no? Eso es cercar. Ya, ahora, continuamos con el problema y el problema me dice, ¿cuánto gastaría en cercarlo si el metro de alambre tiene un costo de, ajá, ese es otro dato, ¿no? Yo lo que tengo yo, que un metro de alambre, tengo que un metro de alambre, ¿cuánto cuesta el metro de alambre? Me lo están dando de dato. Dice que tiene un costo de 7 soles 50, dice, ¿no? Tiene 7 soles 50 de el metro de largo. Muy bien. El metro de alambre, ¿no? Entonces, esos son los datos que yo puedo obtener del problema. Listo, acá está, ¿no? Listo, ya identifiqué también mis datos. Entonces, ahora ya, pues, entonces, ¿qué me queda hacer? ¿Qué me queda hacer ahora? Entonces, ver qué puedo emplear ahí, ver qué me conviene para yo poder dar solución a este problema. Eso es lo que a mí me conviene. Entonces, ¿qué tengo que hacer acá? Tengo un rectángulo, ¿ya? Y para yo poder cercarlo, entonces, ¿qué debo de hacer? ¿Qué debo de hallar? Entonces, lo que debemos de hallar aquí es el perímetro, ¿no? Es el perímetro. ¿Ya? Eso es lo que nosotros tenemos que hallar aquí, es el perímetro. ¿Ya? El perímetro. Pero ¿cómo yo puedo encontrar el perímetro? ¿No? ¿Qué es el perímetro? En este caso, el perímetro es todo
el cerco, pues, ¿no? Todo el lado. Entonces, yo puedo ahí indicar que para encontrar el perímetro de este terreno, hay que tener en cuenta, por favor, lo siguiente. Y hay que recordar también lo siguiente, ¿no? Que si esto mide 16, por ser un paralelogramo, resulta que esto también mide 16, ¿ya? Porque son paralelas. Si lo de acá me habían dicho que era el ancho, me habían dicho que era 6 metros, por ser un paralelogramo, por eso se llama paralelogramo, ojo ahí, por favor. Entonces, esto también tiene la medida de 6, ¿ya? Entonces, esas son las características que tienen los paralelogramos, pues tienen formado por rectas paralelas, ¿sí? Esto es paralelo con esto, y esta otra de acá es paralela con la que está acá. ¿Ya? Eso hay que tenerlo bien en cuenta, por favor. ¿Sí? Entonces, este es un paralelogramo, pero al mismo tiempo es un cuadrilátero porque tiene 4 lados. ¿Ya? Entonces, ¿qué tengo que hacer yo para poder calcular el perímetro de un cuadrilátero? Simplemente yo recuerdo la teoría de perímetro. Y la teoría de perímetro a mí me dice que perímetro es la suma de los lados. Entonces, si el perímetro es la suma de los lados, ¿cierto? Entonces yo quiero hallar el perímetro. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Simplemente sumar. Entonces, yo voy a poner por acá, el perímetro es igual. Lo voy a dejar por aquí para que también lo puedas ver. Ahí está, ¿no? Entonces, el perímetro va a ser, ¿cuántos? Voy a empezar de este lado. Voy a empezar de este lado, así. Ya, voy a empezar así de este lado, ¿ya? Después sigo por acá. Así, ¿ya? Entonces voy a decir 6. Ojo que son metros, todos son metros, ¿ya? Ten en cuenta ahí, ¿ya? Más 16. 16. Más 6. Más 16. ¿Ya? Muy bien. Entonces, ahí tenemos el perímetro. Bien. No sé. Cecilia, sí me escuchas, ¿verdad? Sí, profe, sí lo escuchó. Cristian acaba de ingresar. Ah, muy bien. Cecilia, buenos días. Ojalá que sí Pero pueda, activa un chat nada más. ojalá que sí pueda hablar, Cristian. Entonces, a ver, entonces, ya que Cristian está acá, voy a regresar un poquito. Ya, a ver, Cristian, para que mi amigo Cristian esté atento. Bien, lo que estamos aquí calculando es el perímetro. Este terreno que tiene forma rectangular. Ya hemos identificado los datos, tenemos acá, que es de largo 16 metros y de ancho tiene 6 metros. También el objetivo es encontrar cuánto le va a costar cercar este terreno, cuyo precio de alambre es 7.5 soles el metro. Entonces, nosotros nos podemos dar cuenta que aquí estamos frente a un paralelogramo. ¿Por qué paralelogramo? Porque está conformado por rectas paralelas. Eso quiere decir que si este de acá, esta medida de largo del 16,
esta medida de acá también debe ser 16 porque es un paralelogramo. Eso quiere decir que esta medida es paralela con esta otra. Si yo tengo acá un ancho de 6, me hablan de 6, es paralelo a este otro lado de acá, y esto también debe de ser 6. Entonces, así es como yo conformo un paralelogramo, que también se le mencionan a los cuadriláteros, ¿no? Entonces, muy bien, esto es un cuadrilátero. Dentro de los cuadriláteros tenemos a los paralelogramos, conformados por rectas paralelas, como por ejemplo el rectángulo. Yo lo que quiero es hallar el perímetro. El perímetro es igual a ¿qué? Es el perímetro simplemente la suma de los lados. Entonces yo voy a decir, voy a tener que sumar 6, ojo que todos son metros, más 16, más 6 y más 16. Entonces, yo sumando todos esos, voy a encontrar todas esas medidas, todos esos lados, voy a encontrar el perímetro. Entonces, aquí me puedo dar cuenta que mi perímetro es igual. 16 más 16 son 32, 32 más 12 viene a ser 44. Y así hemos encontrado el perímetro. ¿44 qué? 44 metros. La vale, ¿cómo la? Muy bien. A ver si hasta aquí tienen alguna pregunta. Si alguien por ahí desea preguntar, está claro. No, profesor. Bien, ahora sí ya. Ya. Estaba esperando que dijeran, pero igual, solamente escuché por ahí una voz de mi amigo Cristian. Muy bien. Entonces, hemos encontrado ya aquí el perímetro. 44 metros es el perímetro. Ahora, ¿ahí quedaría el problema? No, no quedaría ahí el problema, porque todavía falta, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que faltaría aquí? ¿A mí qué me piden? A mí me piden encontrar el costo. Sumar los 44, multiplicar, ¿qué digo? Por el precio del alambre. Claro, muy bien, no, muy bien. Entonces, para yo poder encontrar el costo, pues era multiplicar, ¿no? Entonces yo tengo los 44 metros, que ya sé, ¿no? 44 metros. Lo voy a multiplicar por los 7.5 que me está costando, los 7.5 que me está costando, ¿no? Para poder saber cuánto yo voy a invertir. ¿Ah? Entonces, multiplicando, a multiplicar, 44 por 7.5. Profe, ¿cómo se multiplicaba? Ay, bueno, vamos acá a enseñarte cómo se multiplica también acá. ¿Ya? Tenemos. Yo lo multiplico de manera normal. 5 por 4, 20. Listo, llevo 2. Bacán. 5 por 4, 20 y 2, 22.
Listo. Listo. 7 por 4, 28. Ah, ya, bacán. 28. Llevo 2. 7 por 4, 28. Y 2 que llevé, 30. Listo. Ahí está. ¿No? Entonces, sumo 0. Sumo 10, llevas 1. Sumo 3. Y por último, 3. Una vez que ya multipliqué, recién verifico la coma. Yo veo que aquí en la coma tenemos aquí un espacio después de la coma. Ese mismo espacio es el que yo coloco acá. Y aquí coloco la coma. Ahí. Eso quiere decir, hemos dicho que después de la coma, los ceros se toman como inválidos. Entonces, en este caso, voy a decir que la respuesta en este caso es 330. ¿330 qué? En este caso vienen a ser soles, ¿no? 330 soles. Es lo que le va a costar a mi amigo Manuel, cercar todo este terreno. ¿Ya? Porque a mí lo que me preguntaron fue eso, ¿no? ¿Cuánto gastaría en cercarlo si el metro de alambre cuesta? Entonces tú tienes que contestar aquí, responder. Manuel gastará en cercar su terreno 330 soles. ¿Sí? Y así hemos culminado ese pequeño problema. ¿Qué dice? ¿Está claro? ¿Alguna pregunta? ¿Está correcto? Muy bien, entonces continuamos. ¿Todo está claro? ¿Está preciso? ¿No hay ninguna duda? No, profe. Ya. Listo. Se fue todo. Muy bien. Vamos a continuar. Yo les preguntaba si es que habían visto en especial lo que había yo enviado la vez pasada, ¿ya? Y eso que quede también para que en otra oportunidad, por favor, revises el material. Se supone que si estoy mandando un material es para que tú cheques. Si no estuviste en la clase, pues para que tú puedas observar. Esto fue lo que vimos trabajado la semana pasada, ¿no? Yo te lo mando en PDF, acá, lo que habíamos trabajado la clase pasada, y al final yo te coloqué esto. ¿No? Al final te coloqué esto de acá. ¿Qué te dije? Te dije, materiales para la siguiente sesión. Necesito un lápiz, necesito una regla de 25 o 30 centímetros, necesito hojas de color, necesito tijera, goma o pegamento, cartulina o cartón. ¿Ya? Pues eso es lo que, material que necesitaba para poder trabajar hoy día. Pero
por lo visto no se han dado cuenta, o no sé si alguien se ha dado cuenta, y no hay, pues. ¿Qué es lo que yo quería trabajar? Yo quería trabajar lo siguiente. Yo quiero trabajar el famoso Tangram. Creo que muchos han podido haber escuchado aquí lo que es un Tangram. Lo que yo quiero es que tú construyas tu Tangram. Entonces, no sé si será factible ahorita que tú con el material que tengas ahí a la mano puedas realizar tu Tangram, de paso que vas efectuando las medidas, ¿sí? A ver, ¿alguien pueden realizar ese Tangram ahorita en su cuaderno? ¿Pueden o no pueden? A ver, por el chat me está diciendo. Ya, muy bien, Cristian. Entonces, imagino que después. ¿Y el resto? Imagino que el resto sí está en casa o también están fuera de casa y no pueden realizarlo. Bien. A ver, chicos, entonces luego ustedes lo realizan. Luego lo realizan, por favor, porque es importante. ¿Qué medidas van a tener? El Tangram es un cuadrado. El Tangram es un cuadrado, ¿ya? Como ustedes se dan cuenta, un cuadrado es un paralelogramo. En este caso, las características fundamentales de un paralelogramo, en este caso del cuadrado, es que sus cuatro lados son iguales. Sus cuatro lados son iguales, ya eso lo habíamos visto anteriormente. Eso quiere decir que todos sus lados son paralelos, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las medidas que me vas a realizar tú del Tangram? Las medidas que va a tener el Tangram son las siguientes. ¿Ya? Acá está, ¿no? Entonces, primero tú vas a tener que dibujar el cuadrado. ¿Ya? El cuadrado. Voy a depositar acá el cuadrado. Lo vas a realizar, a ver, me parece que pudieras realizarlo de el cuadrado de 10. A ver, vamos a ver. 5, 10, no, me parece que sea de 20 centímetros que sea. ¿Ya? Sea un cuadrado de 20 centímetros. ¿Ya? De 20 centímetros. Ahí está. ¿Ya? Uno de 20 centímetros. Ahí me construyen
uno de 20 centímetros. Y como ustedes saben de que es un cuadrado, tiene todos los lados iguales, entonces quiere decir que este lado también tiene 20 centímetros. Este lado también tiene 20 centímetros. Y este otro lado también tiene 20 centímetros. Entonces, lo primero que ustedes tienen que realizar es marcar en tu hoja, que en especial podría ser de color, o en todo caso como tú tengas en casa, los 20 centímetros. Una vez que tú marcas los 20 centímetros, realizas las siguientes líneas, ¿no? Las siguientes líneas, o sea, las separaciones, así como lo observas acá. ¿Ya? Entonces, lo que quiero es que construyan ustedes su propio tangram y luego, para luego verificar algunas preguntitas que hay que tener en cuenta aquí en el momento de confeccionar, ¿no? Entonces, este triángulo, vamos a decirlo así, el triángulo 1 o la figura 1, vamos a decir así, ¿cuánto tiene de lado? Acá tiene, de lado va a tener 20 centímetros. El triángulo 2 también, ¿cuánto va a tener? 20. ¿Ya? Pero si tú te das cuenta, esta medida de acá, ojo para que lo vayas observando, es casi a la mitad, es la mitad, porque aquí se ha formado una diagonal, o sea, se ha dividido entre dos esta figura. Eso quiere decir que esto de acá, la medida de aquí, ya, la medida de acá va a ser de 10 centímetros. ¿Ya? La medida de acá va a ser de 10 centímetros. Esto quiere decir que la medida de acá también debe de ser de 10 centímetros. 10 centímetros. Ahí está. ¿Ya? Ahí lo tenemos. ¿Sí? Ahora, si decimos la figura 3, no, voy a decirle acá al otro triángulo, la figura 3. Voy a decir el triángulo, la figura 3. Entonces yo me puedo dar cuenta que este triangulito debe de tener luego, también para que te des cuenta aquí, debe tener 10 centímetros. ¿Ya? 10 centímetros. Y si me voy a decir acá la figura 4. Voy a decir acá la figura 4. ¿Ya? La figura 4. Tú te das cuenta, también este lado de acá también debe tener 10 centímetros. 10 centímetros. ¿Ya? A ver, tú elaboras tu cuadrado de 20 centímetros y luego trazas. ¿Ya? Trazas para que tú lo puedas elaborar en este formato. ¿Ya? Teniendo en cuenta que se cumplan esas medidas. ¿Ya? Ahora tenemos ahí la figura, vamos con la figura de acá, la figura 5, voy a poner acá, que es otro triangulito, la figura 5. Voy a decir acá. Acá la figura 5. En este caso, la figura 5 ya no va a tener 10, sino, como te das cuenta, va a tener ya, va a ser más pequeña. De estos 10, acá, de estos 10 centímetros, ya, va a tener todavía menos, lo vamos a dividir todavía, lo vamos a dividir acá en 5, lo vamos a dividir aquí en 5, 5 por acá y 5 por acá, y así voy dividiendo para poder construir un tangram. ¿Ya? Por último, la medida que me queda acá, igualito, ¿no? Acá tenemos 5 por acá y 5 por acá, y ahí yo voy construyendo el tangram. ¿Ya?
El objetivo es que el objetivo es que el estudiante ejecute medidas. El objetivo es que el estudiante, después de realizar el Tangram, se dé cuenta de que todas estas medidas, al unirlas, o sea, son medidas regulares, porque al unirlas se vuelve a dar cuenta de que vuelve a encontrar la misma figura. ¿Ya? Muy bien. No sé si alguien tiene alguna pregunta. A ver, ¿alguien tiene alguna duda? Yo, profe. Dime. Parece que Profe, ¿me escucha? Sí, te escucho, te escucho. Profesor, ¿por qué el cuadrado tiene la misma medida? El cuadrado tiene la misma medida porque es un paralelogramo. ¿Ya? Es un paralelogramo en la cual todas sus medidas son regulares, o sea, sus 4 medidas son iguales. Eso ya está dado de por sí, ¿no? Entonces, cuando nosotros hablamos de un cuadrado, entonces hablamos de una figura, de un polígono regular, cuyas medidas, cuyos lados, todos son iguales. Ah, profe, ya lo entendí. ¿Mm? Bien, ¿alguien más? Muy bien, entonces, espero puedas construir tu paralelogramo. Para la siguiente sesión ya lo tengas tu paralelogramo de 20 centímetros. Profesor, yo quiero hacer de 10 centímetros. Bueno, el objetivo es que tú tengas un paralelogramo, perdón, un tangram. ¿No? El objetivo es que tú tengas un tangram. ¿Ya? El objetivo es que tú puedas realizar un tangram. Puedes también hacerlo de otra medida, pero eso sí, que todo tenga la medida y me avisas de qué medida es tu tangram. ¿Ya? Para la siguiente sesión vamos a seguir conversando con respecto a esto y vamos a decir cuál es el objetivo o qué otras cositas podemos sacar a partir de este tangram. ¿Ya? Bien, en vista de que ya se venció la hora, ahí nos vamos a quedar. Gracias, Cecilia, nos vemos el día de mañana. Nos vemos, chicos, cuídense mucho.